Bonjour, bonjour, hola, hola, hello. Bienvenidos una vez más a su podcast de Jojo Chanel. El día de hoy estamos con una persona muy especial desde el hermoso país de España, Ingrid Leighton Martínez. Hola, Ingrid. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bueno, Ingrid, primero que todo quisiera que nos dieras como una introducción de ti misma, quién eres, cuánto tiempo llevas en España, así como para que tengamos idea de con quién vamos a hablar. Perfecto, pues soy Ingrid Paola Leighton Martínez, colombiana, migrante, mujer migrante. Llevo 3 años aquí en España, llegué a finales del 2019. Soy politóloga, profesional en gobierno y asuntos públicos allí en Colombia. En un inicio yo planteaba toda mi carrera, toda mi vida en Colombia. Y bueno, por cosas del destino de la vida, resulté aquí en España. Muy feliz, aprendiendo demasiado. Llegué también en una época de muchísima incertidumbre, muchos desafíos, como lo fue la pandemia. Sí. Y bueno, he vivido un poco esa transición. Ahora mi vida ha tomado rumbos diferentes y pues también aprendiendo muchísimo de lo que significa la migración. He tenido la oportunidad de trabajar aquí en España directamente con ONG que precisamente buscan defender los derechos humanos de las personas migrantes. He tenido la oportunidad de precisamente asesorar y llevar procesos de regularización de situación de población migrante aquí en España, que es un desafío bastante grande y donde también me siento muy afortunada. Y bueno, ahora ya en otros rumbos diferentes, pero muy emocionada. Bueno, también aprendiendo muchísimo por aquí, extrañando también mi país, mi familia, como todos los días. En eso sí compartimos el mismo pensamiento. Y bueno, Ingrid, ¿cómo nace la idea de venir a España? Porque dices que inicialmente te planteabas toda tu vida en Colombia y como que estudias, sales del colegio, estudias en la universidad y comienzas a trabajar y comienzas una vida profesional, pero ¿estaba en tus planes venir a España o salir del país? ¿Cómo se creó la oportunidad? Yo inicialmente lo veía como algo transitorio. ¿Intercambio? Exacto. Yo, de hecho, llegué aquí como estudiante, con visa de estudiante. Yo quería salir del país, no precisamente a España, de hecho también estaba vislumbrando la posibilidad de Canadá y lo que quería era directamente era estudiar, cómo hacer un máster, entonces como quería tener la experiencia de estar en el exterior, que me parecía también muy importante, porque siempre había estado en Colombia trabajando con la construcción de paz, con la resolución de conflictos, pues de la implementación del proceso de paz, entonces estaba muy metida en eso allí en Colombia, pero dije, bueno, necesito como tomar otros aires, también mirar mi profesión desde otra perspectiva. Y pues yo estaba en la universidad, me faltaba el último semestre para terminar mi segunda carrera de gobierno y asuntos públicos. Y dije, bueno, pues es una oportunidad para quizás mirar unas prácticas allí. Si me sale algo increíble, pues perfecto. Salió con una ONG en donde aprendí muchísimo, me abrieron las puertas, que precisamente es una ONG fundada por una mujer colombiana, a la cual admiro muchísimo. Y pues también tenía un enfoque bidireccional y de cooperación hacia Colombia, entonces iba como también a aplicar como esa parte de política colombiana desde aquí. Y, por ejemplo, a trabajar mucho sobre todo con población migrante colombiana. Entonces, estaba muy emocionada, por eso tomé el reto de venir aquí y ya. Luego, después de pandemia, los rumbos fueron cambiando. Decidí ya como quedarme aquí, pero no fue fácil, o sea, fue una transición porque, bueno, fue durante pandemia, ya retornar a Colombia era mucho más complicado y también me di cuenta de la calidad de vida, que podía hacer otras cosas desde acá y dije, bueno, me abrieron la posibilidad de poder trabajar en esta ONG y dije, bueno, pues voy a asumir. ¿Qué tipo de ONG, si se puede saber? Bueno, se llama ESCO, América España Cooperación y Solidaridad. Y básicamente lo que llevan diferentes programas de acogida, por ejemplo, con las personas que son solicitantes de asilo para llevar a cabo el proceso de regularización aquí en España, también de banco de alimentos, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social aquí en España. ¿Qué es una situación de vulnerabilidad? Bueno, por ejemplo, aquí en España, o bueno, una persona migrante, a veces pensamos que tú llegas a un país y quizás puedes tener los mismos derechos que muchas otras personas, pero desafortunadamente el marco normativo te exige que tengas ciertos documentos para poder acceder a derechos básicos. Por ejemplo, aquí en España, para tú poder acceder a una vivienda, necesitas estar empadronado en una vivienda. El padrón es un documento oficial que te lo dan cuando tienes un contrato de alquiler, pero muchas personas aquí no pueden tener un contrato de alquiler de una vivienda. Están, por ejemplo, en subalquiler donde le pagan a alguien más una habitación, no los pueden empadronar, el hecho de no estar empadronado no puedes tener centro médico,
empezar a tener ayudas sociales es mucho más difícil, si además tienes hijos, se complica mucho más la situación. Realmente aquí en España para poder trabajar te exigen un permiso de trabajo, un NIE, que es un número de identificación de extranjero, y tienes que tener un permiso de trabajo. Si no, te toca empezar a trabajar en negro, como le llamamos, en situación irregular, pero con unas condiciones muy precarias. Entonces hay muchas personas que se aventuran aquí, vienen aquí obviamente con un sueño de empezar su proceso migrante, pero realmente con extranjería aquí es un poco más complicado y tienes que durar un tiempo para poder regularizar tu situación. Ok, entonces esta ONG era más Mm. como una asesoría en caso de que por cosas de la vida caigas en España bajo un estatus de irregularidad, que entendería yo que es como un estatus donde no tienes una visa, donde estás como ilegal o tienes un proceso ahí como que no avanza, y la ONG hace como unas asesorías para que las personas puedan procesar sus documentos. Sí, bueno, una aclaración, ningún ser humano es ilegal, que hablamos de eso, como somos seres humanos, como los animales y como cualquier ser en el mundo, atravesamos fronteras, somos seres migrantes desde hace mucho tiempo y estamos en situación de irregularidad bajo un sistema de un marco normativo que te exige ciertas cosas. Y sí, básicamente lo que hace dentro de la ONG es asesoría jurídica en diferentes campos. Pero, por ejemplo, aquí en España, en primera instancia, muchas personas recurren a la solicitud de asilo, pero que ahora mismo es muy compleja, está saturada. También luego, después de pandemia, con lo de Ucrania y todo, se ha ralentizado muchísimo más todo y hay un limbo jurídico bastante grande. Hay muchas personas que no tienen permiso de trabajo y pues que se ven sometidas a la irregularidad por mucho más tiempo. Y lo que te decía, Y que como aún ese así círculo tienen que vicioso. trabajar, o sea, igual Exacto. no pueden esperar a que el documento les salga. Exacto, y que de alguna otra manera tienes que venir, trabajar, pero estás trabajando en negro, no te pagan bien, no puedes cotizar esas horas trabajadas, se vuelve como un loop, un círculo Sí. vicioso donde para muchas personas es difícil salir de ahí, porque además luego si vas a regularizar tu situación hay un mecanismo que es como de arraigo social, te exigen 3 años como con documentos probatorios, haber estado empadronado, porque hay muchas personas que nunca se han podido empadronar, te piden un contrato de trabajo de al menos un año para que te den esa situación y solicitar un contrato de trabajo cuando estás en situación irregular o tienes que buscar un contacto. Entonces nosotros como que tratamos de mirar opciones, hay muchas personas que desconocen cómo llevar los procesos, pero es muy difícil, o sea, tú ves muchos casos con familias, de todo. Yo he sido muy afortunada porque mi pareja tenía nacionalidad española, pude regularizar mi situación por allí, también como estudiante, y he sido privilegiada, la verdad, ahí donde te das cuenta que ciertos derechos no para todo el mundo son tan accesibles, pero si de lo contrario hubiese sido mucho más difícil, a lo mejor yo me hubiese tenido que regresar a Colombia porque quizás yo no me hubiese aventurado a estar en una situación irregular. Evidentemente es una situación en la que muchas personas caen y no porque uno quiera, sino por X o Y motivo. A veces es porque preciso el empleador no quiso sacar un papel, preciso, o sea, es un checklist tan largo que a veces cualquier cosita caes en esta irregularidad que es muy difícil, o sea, a veces se sale de control. Conozco varios casos. Sí, no, y lo complicado aquí es que más allá que el empleador no quiera, es que le sancionan. O sea, si van a hacer una inspección y se dan cuenta que tienes una persona trabajando en situación irregular, la multa puede ser de 10.000 euros. Entonces una persona no se arriesgan y se ve muchísimo, por ejemplo, aquí el mercado laboral también depende muchísimo de hostelería. Entonces, por lo general, y también son trabajos muy precarios o en las labores de cuidado. Entonces, tú ves muchas mujeres que trabajan como internas cuidando a personas mayores, pero que sucede que estás como interna, se ve también muchísima esclavitud, que es algo que también se critica muchísimo, porque son mujeres que están de domingo a domingo en una casa, estás como interna, te dan un día libre, claro, te pagan un salario, no pagas alquiler porque estás en esa casa, pero muchas veces no te dan de alta en la seguridad social, se ve como un favor, a veces no solamente estás cuidando a la persona, sino que estás haciendo aseo, comida, haciendo un montón de cosas y hay una precarización muy fuerte y además de que no puede, o sea, es difícil salir, o sea, la socialización de esas mujeres se vuelve nula y luego cuando van a buscar un arraigo social es prácticamente imposible porque solamente han estado trabajando como internas, no tienen ningún otro documento adicional, no han hecho cursos, no han podido y es muy difícil, o sea, aquí se ve muchísimo eso, o sea, también el mercado laboral
no es tan amplio, es muy limitado, porque o estás en hostelería como camarero o camarera, que no todos los sitios se abren para eso por el temor de que me multen, y los que lo hacen, bueno, quizás se contratan por horas y todo bajo ciertas condiciones, o si no, las mujeres como internas, pero donde no hay una estabilidad y donde se ven muchos abusos, donde no tienes realmente unos derechos laborales. Y que pienso yo no puedes salir a demandar un derecho o algo porque si están en esta situación de irregularidad se ven como subyugadas a que el patrón o el empleador les dice tal cosa, pues tengo que seguirlo y tengo que hacer lo que él me dice o tengo que aguantarme lo que me haga o lo que me diga. Y claro, hay muchas personas que precisamente han venido aquí por muchas necesidades, hay muchas, sobre todo las mujeres que vienen así, son madres, donde necesitan enviar dinero a su país de origen, a sus familias y no ven otra salida y les beneficia porque claro, no estás pagando un alquiler, pero al menos puedes enviar dinero a tu familia, pero luego para poder regularizar tu situación es mucho más difícil. Entonces, bueno, así hay un montón de ejemplos y bueno, yo respeto muchísimo también a cada persona que decide emigrar, es una decisión personal, única, cada historia es diferente, eso es súper importante como tenerlo en cuenta porque aquí me pasaba que muchas personas venían desinformadas y decían como, es que fulanito me dijo que eso era fácil, luego vienen desinformados, aquí en España te exigen padrón, te exigen un montón, hay mucha burocracia, entonces hay que informarnos y que también la historia de cada persona es diferente, o sea, es totalmente diferente, la experiencia de cada persona es diferente, única, hay personas que les va muy bien, hay otras que a lo mejor es mucho más difícil también por cómo tienes tu gestión emocional también, cómo tu relación con tu país, etcétera, o sea, hay muchas cosas. Son muchos factores los que juegan cuando estás fuera del país. O sea, uno creería que solo es el económico, vengo, gano en euros, en dólares, cualquier cosa, mando y ya. Y que el resto es perfecto, pero sí son muchos factores los que juegan los que están en juego cuando uno migra. Tengo otra pregunta. En esta ONG en la que trabajabas, ¿tiene algún costo tener estas asesorías o es completamente gratis? O digamos, si soy una persona en cierta situación de irregularidad, ¿cómo puedo tener contacto con la ONG para que me ayuden? Pues realmente hay diferentes opciones dentro de la ONG, porque como se trabaja también con la Generalitat, están en Valencia, Madrid y Barcelona, hay 3 sedes. Y hay diferentes programas que son financiados por la Generalitat, por ejemplo aquí por la Generalitat Valenciana o directamente por el Ministerio del Interior. Hay muchos programas, entonces o puedes aplicar esos programas donde te dan una beca y son gratuitos, ¿vale? Las asesorías jurídicas y eso, o hay algunos donde te puedes afiliar, pero que realmente el coste es mucho más bajo que pagar un abogado. Digamos, yo asesoraba a muchas personas y yo les decía como, yo no te voy a cobrar lo que te cobra un abogado, que es 200 euros por llevar un documento. Por ejemplo, nosotros cobramos una afiliación, bueno, que en su momento era como de 60 euros de 6 meses, o bueno, ahora puede que esté un poco más, la desconozco, pero tú podías pedir unas citas, también les dábamos diferentes mecanismos y herramientas. Mira, también puedes ir a Pangea, que son unas instituciones que tienen aquí en España, que están dentro de los ayuntamientos. Tratábamos como, yo lo que buscaba era también como que cada persona fuera agente de su proceso y no simplemente como yo te lo llevo todo, no, sino como mira, tú tienes que aprender a leer la información, a documentarte de información oficial, no dejarte llevar por rumores, porque pasa un montón aquí. Llegan las personas, se meten al Facebook de colombianos en Valencia, argentinos en Valencia, y ¿cómo llevo mi proceso? Entonces, claro, personas desinformadas van y te dicen, deme 200 euros y yo le digo con fulanito, y la experiencia de cada persona es diferente. Por ejemplo, si tú tienes menores de edad, a lo mejor necesitas hacer otro tipo de proceso a otra persona. Por ejemplo, si tienes antecedentes penales, qué sé yo, o sea, cada proceso es tan diferente y tan complejo que no puedes decirle como este es el único camino porque no es así. Y se vuelve una cadena de gente mal informada, mal informando a otros y se vuelve una cadena así. Hacen preguntas tan puntuales que uno dice como es depende, o sea, no. ¿Y quién es uno para decirle? O sea, uno es un caso más. O sea, la verdad es que es muy difícil. Y cuando estuvieron durante la pandemia, digamos, estas personas en esta situación de irregularidad, ¿qué tipo de beneficios dio España o cómo fue el trato con estas personas que estuvieron, no sé, que aparentemente están desamparadas? Mira, fue una situación bastante crítica, porque no solamente personas que ya habían tomado la decisión de migrar y quedarse acá, sino muchas personas migrantes que se quedaron atrapadas. Si tú no tenías padrón, que es el documento que les digo, donde te registran en el ayuntamiento, no puedes ir a servicios sociales y pedir, por ejemplo, un banco de alimentos. Personas que trabajan por horas en situación irregular no podían trabajar. El hambre, yo me acuerdo que en la ONG de alguna otra manera nos permitían como seguir dando banco de alimentos, que yo no sé cómo hicimos, pero se multiplicaban las ayudas. Pero
aparte no eran solamente personas migrantes, hasta los mismos españoles estaban en la misma situación, pero hubo una precarización terrible. Muchas personas después de eso, se hicieron muchos vuelos humanitarios. Yo recuerdo que desde el ministerio, desde la Cancillería, desde la Embajada colombiana, se hicieron muchos vuelos humanitarios porque muchas personas estaban en situaciones tan precarias que ya no podían estar aquí. O sea, Era no, mejor devolverse para sí, su sí, país. sí, habían un montón de vuelos humanitarios que nosotros también estábamos ayudando a gestionar y era con cupos, listas de espera, tratando de priorizar las personas que estaban en situación más graves, por ejemplo, mujeres con niños o personas que estaban enfermas, que lo mejor era regresar a Colombia. Muchas personas retornaron, muchísimas personas retornaron, también dentro de la ONG se llaman programas de retorno y fue muy complejo, también muchas personas pues igual, la precarización de la vida laboral cotidiana, aparte que también había riesgo de desahucios, aunque aquí en España se prohibió los desahucios, se prohibieron los desahucios, más durante la pandemia, pero muchas personas no tenían cómo pagar un alquiler, evidentemente. Habían ayudas por parte de Perdón, cuando dices desahucios es que los el desalojan. propietario lo desaloja. Sí, pero eso lo prohibieron aquí en España durante un tiempo y a nosotros nos tocaba como que las personas conocieran esa situación, porque hay muchas personas, habían personas desinformadas donde, por ejemplo, el casero les decía tienes que irte y claro, nosotros tratábamos de hacer talleres como miren, esto está prohibido, estos son los reglamentos, no te pueden echar de tu vivienda, también hacíamos hasta talleres de inteligencia, exacto, hacíamos también hasta talleres de inteligencia emocional, de cómo regularse en esa situación, más estando lejos de casa y era muy complicado. O sea, aparte sumándole, estás sin tu familia en una situación de irregularidad, donde por lo menos en Colombia, que se vive también de una manera terrible por la desigualdad que hay en nuestro país, pero si estás con tu familia de alguna otra manera tienes más lazos de apoyo, pero si estás solo aquí en estos territorios es mucho más difícil. Y si no conoces las herramientas y los recursos para. Sí, evidentemente la parte emocional juega un papel súper importante cuando uno migra. De hecho, te quería preguntar a ti, cuando viniste inicialmente como estudiante, ¿cómo fue esa transición emocional desde que tomaste la decisión en Colombia? Ok, me voy, ¿cómo fue despedirse de tu familia y llegar acá? Y bueno, dices que tenías a tu pareja, entonces cuéntame tú cómo fue esa transición emocional. Vale, me encanta hablar de eso porque el duelo migratorio es algo de lo que se desconoce totalmente. Y cuando yo salí de Colombia, yo inicialmente decía, bueno, 6 meses voy a estar allí estudiando, que igual yo me planteaba que a lo mejor me iba a quedar. Igual yo llegué a Madrid, mi pareja está aquí en Valencia y yo llegué a Madrid en ONG. Y es que yo llegué en diciembre del 2019 y en marzo fue la pandemia, entonces yo me quedé sola allí en Madrid. Okay. Yo estaba con una casera sola, yo no. Y él tampoco podía viajar. No, y más porque cuando anunciaron la cuarentena, el cierre total, yo me sentía mal, yo pensaba que tenía COVID y yo decía como yo no quiero viajar, tengo una responsabilidad social con el mundo. Y no viajé aquí a Valencia y decidí quedarme allí porque yo decía como estoy allí también haciendo mis prácticas, voy a asumirlo, esto es la vida pero fue muy difícil, o sea, sumándole que, bueno, yo estaba emocionada al principio, tú estás en un país nuevo, conociendo, todo se te hace precioso. Yo los primeros meses que estuve allí en Madrid salía casi todos los días. Luego llegó la pandemia y fue muy, muy difícil. O sea, jamás te vas a imaginar vivir una situación así menos lejos de tu casa, de tu familia. Y bueno, dije como, bueno, eso es una prueba que tengo que afrontar ahora. Afortunadamente llegué con una casera que es ecuatoriana, que llevaba más de 20 años aquí en España y fue como una madre para mí, de verdad. Fue un amor, yo llegué con un ángel y porque para estar esos 5 meses allí fue un reto muy grande, pero fue muy difícil. O sea, al principio, durante pandemia, ya luego, cuando terminó la pandemia, yo terminé de hacer las prácticas y ahí empezó como, bueno, ¿qué voy a hacer? No podía prolongar mi visa de estudiante, yo empecé con el tema de la documentación, yo también he vivido ese proceso de angustia de qué va a pasar ahora con mi estatus legal, yo decía como yo definitivamente no me voy a quedar aquí en situación irregular, entonces fue una decisión difícil, pero en la ONG me apoyaron un montón, Yolanda Villavicencio, que es la presidenta de AESCO, ella me ayudó un montón, y dije, bueno, voy a tomar el reto, asumir el reto, miramos como estas opciones para regularizar mi situación, pero igual tuve que pasar por todo el proceso que es lento,
Aquí tú para regularizar tu situación tienes que tener mucha paciencia. O sea, para procesar tu visa de trabajo, ¿es lento? Yo ahora tengo otro tipo de residencia, Ok. tuve que cambiar. Como estudiante aquí en España te exigen un montón de dinero, demostrar un montón de dinero mensual, que ni siquiera un español en promedio lo tiene. Y yo decía, madre mía, o sea, imposible, o sea, sacar una visa de estudiante no va a poder hacerlo, me va a tocar mirar otra opción. Y yo estaba frustrada porque yo no quería como recurrir a esa otra opción, porque yo dije, voy a trabajar, voy a aportar aquí, o sea, y es algo que se desconoce un montón, o sea, los migrantes venimos aquí también a trabajar, a aportar en el país en el que estamos, exacto. Y bueno, afortunadamente salí como con eso, pero tuve que venir a Valencia mientras salía todo este proceso, porque yo estuve como en situación no irregular, pero sí en trámite durante mucho tiempo, donde yo no tenía cuenta bancaria, yo no tenía muchísimas cosas, y yo me di cuenta como de lo difícil, y yo como que me ponía en la situación de las personas que duran en situación irregular mucho tiempo, decían, no entiendo cómo lo soportan tanto tiempo, y lo valientes y lo fuertes que son. Pero se podría decir que afortunadamente tuviste como el apoyo de tu pareja, su familia. Eso en parte ayudó a, Sí, sí, como a sí. superar ese proceso. Sí, pero igual yo estaba también con muchísima incertidumbre, también me sentía frustrada. Yo, aparte que yo estaba súper identificada como con mi carrera, politóloga, yo estaba haciendo muchos proyectos allí en Colombia y también desarraigarte de eso es muy difícil. Mi familia extrañaba muchísimo, había días muy difíciles y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo Yo debería creo que estar. esa pregunta no la hemos hecho todos, como, ¿qué hago aquí tan lejos? Porque no me devuelvo. Sí, 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 no, y una parte del duelo migratorio, justo antes de que saliera como ya mi tarjeta de residencia y todo, donde yo decía, no entiendo, o sea, como que yo estaba súper mal, o sea, de verdad como que entré como en un proceso de duelo migratorio muy fuerte. Yo también la salud mental es un privilegio, yo tuve la fortuna de poder pagar una psicóloga aquí, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un sistema de salud donde tengas acceso a tu salud mental. Y aquí, por ejemplo, dentro de la ONG también brindábamos como apoyo psicológico. Eso se ignora totalmente, o sea, un duelo migratorio es algo, o sea, te estás desarraigando de tu identidad como persona, de lo con lo que te identificabas en Colombia, más desarraigarte de tu familia, de un montón de costumbres, no es fácil. Y muchos pasan ese duelo migratorio y no, digamos, ahorita nombraste el psicólogo. Yo la verdad creo que yo tuve un duelo migratorio y nunca pensé en el psicólogo. Creo que no somos una cultura, o por lo menos siento que mi familia o mi círculo social no somos una cultura que digamos cualquier cosita emocional, solucionémosla con un psicólogo. Creo que creemos que los psicólogos están para los locos, cualquier cosa así, pero creo que a veces no exploramos ese tipo de posibilidades. Es que los seres humanos, o sea, se nos olvida que somos seres humanos donde estamos todo el tiempo gestionando emociones y desafortunadamente no nos han enseñado cómo gestionarlas, cómo gestionar la ira, cómo gestionar el dolor y que es normal sentir dolor. Y a veces no hablamos de eso, de lo que extrañamos, del dolor, de que es necesario vivirlo. Hay que llorar, hay momentos de felicidad, hay momentos de mucha tristeza y hay que sentir todo eso. Evidentemente, digamos, creo que lo que nos pasa a muchos de los que estamos afuera es que nos volvemos como muy amigueros y estos amigos que uno consigue afuera se vuelven la familia. O personalmente, digamos, yo que duré, no tenía una pareja, no tenía como nada cercano a familia, te consigues dos, tres amigos y con ellos son otros dos, tres migrantes y se vuelven una familia y terminas compartiendo y se vuelven lazos tan fuertes precisamente por eso, porque nos volvemos uno el apoyo de otro. Y eso es súper importante también. Por ejemplo, en la ONG hacíamos mucho énfasis en eso, de crear comunidad. Por ejemplo, aquí tratamos de crear con colombianos, colombianas, de diferentes nacionalidades latinas, también para hacernos agentes de nuestro proceso político, reconocernos como agentes políticos, porque también llevamos programas de participación política aquí, donde tú también tienes derecho a participar en muchas cosas, no solamente de aquí, sino hacia tu país de origen, de la importancia de también participar hacia Colombia, que a veces desconocemos que podemos participar en elecciones de Colombia o aquí mismo, porque de alguna otra manera yo les decía, ¿ustedes saben quién es el presidente de aquí? Esas personas están tomando decisiones sobre su vida. Y por eso es tan importante también informarnos y que somos también agentes políticos y que también tenemos una responsabilidad muy grande. No solamente voy a trabajar y ya está, sino de, Colín, si a lo mejor yo participara también un poco más, podríamos hablar de cómo migrar es un derecho humano, ¿sabes? Que se nos olvida. Y bueno, no sé aquí en España cómo los españoles reciban a los migrantes, pero digamos, sí pasa mucho que a veces los nacionales o los ciudadanos del país donde uno migra no son como muy amigables con el migrante. Y a veces eso es muy duro para uno como migrante llegar a un trabajo donde, ay, no es que tú no eres de acá.
entonces tu sueldo es más bajito. Creo que a veces eso se vuelve como otro reto, enfrentar esta gente, estos ciudadanos del país donde estás y como si hay gente que te da la bienvenida y otra gente que te rechaza solo por el hecho de ser migrante, por el hecho de ser latino, qué sé yo, o sea, sí es muy... Y pasa muchísimo, o sea, y yo creo que no solamente aquí en Colombia lo vemos, con Venezuela. Y yo le digo a mi familia, le digo a mis amigos, como estar del otro lado es otra situación. Y no sabes la situación, o sea, no sabes las razones por las cuales una persona está migrando. A lo mejor esa persona quisiera estar en su país con su familia. Sí, no todos migran porque quieren, hay No, muchos tipos de y migraciones. así lo quieras, igual es una persona que tiene derecho a estar en un territorio. Yo tengo derecho de estar aquí, yo estoy trabajando, pero se nos olvida eso. Y bueno, aquí por ejemplo en España se ve de todo. Como hispanoamericanas tenemos muchísimos privilegios frente a otras nacionalidades. Por ejemplo, aquí también vienen muchas personas del este, Europa del Este. exacto, también marroquíes, y también se ve mucho racismo. Hay que hablar del racismo, súper importante, también en una lucha antirracista aquí y hasta dentro de la misma comunidad migrante. Sí, eso pasa mucho, o sea, como que se hacen estos grupos de latinoamericanos del este y no sé, personas de otros lados. O sea, comienzas a verlos como si fueran menos y es como, oye, también eres inmigrante, o sea, somos iguales. Las dos personas partieron de su país para buscar oportunidades. Exacto. Y por ejemplo, aquí también hay muchas personas que vienen de África y también te das cuenta de cómo ciertos tipos de trabajos están condicionados a tu país de origen. Entonces ves a las personas negras aquí trabajando en las huertas, trabajando como recolectores de frutas, que durante la pandemia ellos eran los que proveían la comida y los alimentos, pero con cero condiciones de trabajo, donde te pagan por horas, donde no tienes derecho a nada y donde están durmiendo prácticamente en la calle, donde se les queman eso. O sea, hay mucho racismo detrás, o sea, también hacia nosotros mismos, también porque se nos olvida nuestro proceso. Yo también hablaba con muchas personas españolas y es como también aquí durante la dictadura de Franco, o sea, todos hemos migrado de alguna otra manera y se nos olvida eso. Cuando ya tenemos cierto estatus, ya sea legal, económico, social, se nos olvida que en algún momento también llegaste con tu maletica a buscar también una oportunidad, es cierto. Y a veces se nos olvidan esas cosas y privilegios. Y yo siento que nosotros somos de ese tipo de migrantes que llegan como en primera clase, por decirlo así. Lo digo porque he tenido la experiencia de personas que viajan desde Libia y llegan literalmente en barco, se atraviesan el Mediterráneo y llegan sin un papel, llegan sin pasaporte, llegan literal con la maleta, con una maleta, 2, 3 prendas de ropa y ya, y a mirar cómo le hacen. Uno por lo menos llega por avión, pasó por una migración, uno tiene un pasaporte, hay gente que llega sin un pasaporte y en serio que estas historias son de admirar porque es gente que migra, literal, porque le toca por la guerra, por las situaciones que estén pasando en su país, es porque les toca, o sea, es en serio gente con mucha valentía de tomar ese tipo de decisiones. Es muy difícil y aquí, o sea, aquí en España, por ejemplo, en Europa, bueno, Malta lo verás, Italia, por España es donde también de los países que más recibe flujo migratorio y que también aquí llegan cruzando el Mediterráneo, cuántas personas no mueren a diario en el Mediterráneo, lo que ignoramos. O sea, yo literalmente cuando veo la playa, a veces veo el mar, es como, qué fuerte. O sea, Este mar hablara. sí, si este mar hablara, nos contaría, o sea, todas las historias tan dolorosas, porque yo también tuve pues, la oportunidad de conversar con muchas de estas personas y donde además hay barreras más difíciles, culturales, dialécticas del lenguaje. Y esto, por ejemplo, aquí es mucho más difícil. Por ejemplo, para tú conseguir un arraigo social, aquí te exigen en España, ya te exigen un examen de castellano, por ejemplo, aquí en Valencia hablar valenciano o tener un certificado de valenciano, por ejemplo. Pero bueno, yo digo, vale, yo vengo de Colombia, yo hablo castellano, imagínate una persona que viene de otro país donde y a lo mejor y ha estado o todo el tiempo como interna y no ha podido ni siquiera hacer un curso de castellano, o ha estado todo el tiempo trabajando en el campo y tampoco ha podido porque no le van a dar trabajo en ninguna otra parte, porque o por ser negro o por ser latino no tienes derecho a tu tipo de trabajos, y además hay una barrera de idioma, de lenguaje, donde pues no vas a poder estar trabajando de cara al cliente y simplemente te van a limitar a trabajar en cierto tipo de trabajo. Lo mismo, volvemos a un círculo vicioso y es muy complicado y es algo que se ignora muchísimo. Eso era otra cosa que te quería preguntar porque aparentemente uno dice, bueno, tú hablas español, vienes con este background de catolicismo, diría uno como llegas a España y todo es lo mismo.
cuando llegaste, ¿hubo un choque cultural? ¿Qué tipo de choques culturales tuviste cuando llegaste? Demasiados. A ver, a pesar de que hablemos el mismo idioma, con palabras me tocó como empezar a replantear mi jerga porque yo sentía que nadie me entendía. Y bueno, también culturales, o sea, hay demasiadas cosas, pero en Colombia todo está abierto 24/7, aquí un domingo tú no encuentras nada abierto, o sea, la forma también de socialización es muy diferente. Hay muchos choques culturales que tú te vas dando cuenta como a lo largo del tiempo y que, a ver, a mí me ha costado muchísimo después de pandemia, porque con pandemia yo estuve casi todo el tiempo sola. Sí, Entonces, digamos que fueron, o sea, llegaste pandemia y no tuviste la oportunidad como de socializar con españoles, españoles. exacto, o sea, conocido a grandes amigas, a grandes personas, pero todavía aún hoy me cuesta, porque estuve mucho tiempo en pandemia sola, bueno, con Dani también, mi pareja, con su familia, pero todavía me ha costado y porque bueno, también hay muchos choques culturales frente al pensamiento. Yo, desde mi carrera, yo era como, hacía muchas reflexiones también de Latinoamérica, la desigualdad, y obviamente con personas que no las juzgo, pero obviamente no tienen conocimiento de ello porque pues, siempre han estado en un país pues, donde han tenido sus derechos, sus privilegios y, sabes, como que yo hablaba de muchas cosas en Colombia y no me entendían y me decían como, wow, todo esto pasa allí. Y yo, pues, Pero siento que también es bueno como dar tu sí. punto de vista y como entender cuál es el punto de vista de estas personas que están en Europa, cómo nos ven a nosotros. También es muy importante. No, y de hecho yo también luego empecé a replantear muchas cosas frente a la calidad de vida. Yo romantizaba un montón el sacrificio en Colombia de tenerse que levantar a las 3:50 de la mañana para llegar a la universidad, irse en bicicleta porque el sistema de transporte es nefasto. Luego cuando estaba acá me daba cuenta que puedes tener derecho a un bus, a un metro, de moverte con tranquilidad, de caminar por la calle. Yo como mujer tener derecho a caminar en una ciudad en la noche. Mira, no te imaginas lo liberada que me sentí y que he dicho como, o sea, hay tantos derechos que desconocemos y que como mujeres, tú me entenderás, Sí, sí, claro. que en Colombia no los tenemos. O sea, el hecho de caminar por la calle es algo tan básico, Y te sientes vulnerada. literalmente. Y yo he dicho como, eso por ejemplo, ese tipo de cosas tan invaluables, eso también me hicieron como replantear, dije como, la calidad de vida aquí es diferente. Y también como dejar de romantizar ese sacrificio, esa supervivencia constante que se vive en Colombia, como el hecho de disfrutar aquí en España, mira, la gente tiene hora de siesta, aquí si vas a los bares, todo el mundo está tomándose una copita de vino, ahora de cara al verano, o sea, tú trabajas, pero también se le da tiempo al ocio y a vivir. En Colombia no, o sea, en Colombia estamos trabajando todo el tiempo y hasta nos duele pedir vacaciones porque sentimos miedo, como, Y se, no- y se normaliza trabajar hasta las 10 de la noche, hasta las 11, se normaliza trabajar los fines de semana y no, o sea, no es normal. Mira, y yo cuando hablaba aquí con las personas migrantes, cuando hacíamos talleres y todo, yo les decía, oigan, también hay que poner esos límites acá, porque también así que aquí se ve la explotación laboral, porque no ponemos los límites, porque estamos acostumbrados, hay que trabajar 100 horas, pues trabajamos 100 horas porque yo puedo, yo soy un berraco, una berraca. Porque el latino trabaja. Exacto, entonces te dicen, ah, vale, fantástico, ahora trabaja 20 horas y te pago 5, ¿sabes? Y es como, no, porque un español sí puede poner los límites y exigir sus derechos laborales y nosotros no. Pues siento que también es el miedo, como Ya no lo quiero sé. decir nada porque Exacto, pues, exacto, pero también trabajamos en ese sentido de también nosotros tenemos derechos a exigir, o sea, tenemos derecho a exigir nuestros derechos, Sí. a alzar nuestra voz, a decir como tienes que remunerarme por esto, ¿sabes? Porque si estamos todo el tiempo agachando la cabeza, pues te van a vulnerar tus derechos todo el tiempo. Y también es importante, también por eso ser agentes de nuestro proceso y darnos cuenta hasta dónde hay un límite, hasta dónde podemos negociar, porque el hecho de ser migrante no significa que no tengas derechos. Y a veces pasa mucho eso, como, ya, pero es que no tengo opción. antes me están ayudando. Exacto. O sea, como si fuera, como si me estuvieran donando dinero y es que, o sea, yo estoy dando mi tiempo, estoy trabajando, me merezco este sueldo. Exacto, exacto. Y pasa un montón, por ejemplo, con servicios sociales. Hay muchas personas que se encuentran en muchas situaciones donde me decían, no, pero es que la trabajadora social, yo ya hablaste con la trabajadora social. Sí, pero como que les da miedo cómo exigirle, porque aquí también no todas las trabajadoras sociales son diligentes y habían muchos problemas y las personas les daban miedo. Yo no, pero es que es una trabajadora social y está ahí para esto. O yo, por ejemplo, aquí estoy dando un servicio. Yo no es como que yo te esté haciendo un favor. O sea, tú no estás aquí pidiendo caridad. Esto está con un objetivo. Sí, es muy cierto. Bueno, volviendo un poquito al inicio, cuando querías venir a España inicialmente, tú venías como estudiante por 6 meses inicialmente. ¿Cómo fue tu trámite me imagino que lo hiciste desde Colombia o tramitaste tu visa ya estando acá? Desde Colombia. Desde Colombia fue de meses. Sé que ahora ha cambiado, después de pandemia ha cambiado.
yo empecé a informarme demasiado, o sea, Digamos, desde cómo hiciste, cómo fue esta búsqueda de información desde la búsqueda de la universidad hasta documentos, etcétera, todo. es que yo siento que he tenido como mucha fortuna. Y yo estaba allí en Colombia y bueno, yo estaba en la universidad, ellos te apoyan un montón, hay un centro de prácticas laborales y me decían, tenemos como convenios con diferentes instituciones, pero claro, en España no tenían algo como tal. Entonces estaba ProColombia, por ejemplo, en Canadá, también aquí. Pero yo dije, bueno, voy a mirar como otras alternativas, quiero como algo más de cara, como sobre todo organizaciones no gubernamentales. Y empecé a buscar en España y di con AESCO, o sea, encontré la página web, encontré que tenían proyectos de retorno, de asilo, que estaban trabajando con proyectos de cooperación aquí bueno, aquí en Colombia. Y bueno, me encanta el perfil y literalmente lo que hice fue empezar a buscar, googlear un montón, buscar información. Les envié un correo. Me contestó uno de los directores de aquí, la ONG de Valencia. Luego me remitieron con Yolanda, la presidenta. Les envié mi currículum, les encantó y dijeron como, y de hecho me ayudaron un montón porque yo les dije como, a ver, si yo voy allí, necesitaré ayuda al menos como para pagar el alquiler porque Sí, claro. no tenía cómo y bueno, me ayudaban con 300 euros mensuales al menos para sí, para pagar el alquiler, pero bueno, en Madrid. Yo, bueno, estaba ahorrando todo, cuando ya me aprobaron, o sea, como que ellos me dijeron, sí, nos encanta tu perfil y todo, yo empecé a hacer todos los trámites con la universidad, como yo misma investigando, bueno, con el consulado eso era un reto gigante, hacer un checklist de todos los documentos, organización al 100, porque eso sí, tienes que mirar todos los documentos que te piden. Aquí, por ejemplo, me pedían como en esa época 900 euros, 1000 euros mensuales que tenía que demostrar. Demasiado. Sí. O sea, lo digo porque en Francia piden 600 euros por cada mes que vas a solicitar de visa, o sea, 1000 euros. Aquí, de hecho, creo que ahora es más. Entonces, O sea, y eso es para tramitar una visa de estudiante. Exacto. Porque tienes que demostrar que que eres solvente durante ese tiempo. Que como estudiante no puedes trabajar. Tienes una residencia, pero sin derecho a trabajar. Entonces necesitan saber cómo te vas a sostener. Un proceso súper difícil, un trámite bastante largo, pero al final lo conseguí. ¿Y buscaste alguna institución financiera para financiarte? O sea, algún banco, me refiero a un ICETEX, un Colfuturo, nada de eso. No, yo como sobre todo como con ayuda de mi familia, pero como un resguardo, pero yo luego aquí decía, yo vengo aquí a mirar, pero como un resguardo de que me iban a ayudar y yo ya vine aquí a hacerme la vida. No, digamos que ya habías hablado con la ONG para, aunque sea tener. Sí, al menos como para tener sí, yo les dije, porque Sí, claro. digamos, no voy a trabajar, al menos como yo voy con algo de ahorro y yo me rebusco, yo dije, no me importa si tengo que hacer la comida allí, no pasa nada, pero, y yo me traje mi bicicleta, de hecho, ¿Sí? me voy en la bicicleta y todo, y que igual aquí te das cuenta que tú con 20 euros, bueno, en Madrid, con 20 euros de transporte me movía por toda la ciudad, todo el mes, o sea, hasta Toledo, yo decía como, eso es súper económico, o sea, Transmilenio es supremamente costoso y te das cuenta cómo hasta un sistema de transporte es algo tan digno y tan necesario. Y si lo comparas con el promedio de salario en Colombia, la verdad es que el Transmilenio es muy caro pagar, no sé cuánto valga. Cuando yo estaba en Colombia valía como 2.500. No, ahora creo que es súper costoso, pero es que ponte a pensar, o sea, no hay un bono, aquí tú puedes comprar un bono de transporte por el mes y que tú sabes, vales una cuota mensual, pero además tienes pasajes ilimitados, te puedes mover por toda la ciudad, por ejemplo, aquí en Valencia ahora hay un montón de ayudas, yo no pago nada, es gratis hasta el otro año y me puedo mover en tranvía, metro, autobús, bueno, pero hay muchos bonos y muchas ayudas como estudiante, bla, 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 como joven, también para personas mayores, en Colombia no. Bueno, Ingrid, qué interesante todo lo que haces con las ONG, en especial con estas personas que llegan, porque siento que tienes como todo el conocimiento, pero también tienes la experiencia de ser una migrante. Creo que cuando alguien llega a ti y llega a decir tu situación, sea la que sea, siento que estás como de los dos lados, como del lado que quiere ayudar, pero con el lado de la persona que también ha pasado por esas, y me parece que es una labor muy importante, en serio. De hecho, quisiera preguntarte, si alguien está ahorita pensando en migrar a España, ¿cuál sería tu recomendación más grande? Ya sea como estudiante o para venir a trabajar, ¿cuál sería tu recomendación más grande? Digo que primero centrar como cuál es el objetivo. Hay muchas personas que piensan que migras a un país y es como ganar euros o dólares y ya sí, o si es por poder adquisitivo, si es como o vivir una experiencia, tienes que también replantearte a qué,
primero, conocer las instituciones, cómo es el proceso, porque si no lo conoces te vas a exponer a lo mejor a una situación de irregular y tienes que saber a qué te vas a someter. Si estás dispuesto a hacerlo, adelante. Puedes recurrir a muchas ayudas, pero es un proceso difícil. No voy a mentir, es un proceso difícil, es un proceso que se necesita de mucha valentía, de mucha paciencia, de mucho apoyo y tienes que informarte con las personas necesarias. O sea, yo creo que es importante replantearse qué es lo que tú buscas. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que piensan que esto es Estados Unidos, donde tú vienes a trabajar y ganas 1.000 euros, no, o sea, Y que creen que con 1.000 euros les va a alcanzar. no. Primero, encontrar aquí trabajo es difícil porque te piden un permiso de trabajo, te piden un padrón, lo que es mencionado. O sea, aquí hay mucha burocracia, que tienes que entender cómo funciona, porque si no, vas a tropezarte 100 veces. Aquí conseguir un padrón es muy difícil, incluso yo ahora con documentos me exigen nóminas, o sea, mudarte aquí dentro de Valencia es muy difícil. Entonces, hay que informarse a qué estás dispuesto, si es por calidad de vida. España es increíble por calidad de vida y muchas cosas en cuanto a seguridad y todo, pero el proceso es de mucha paciencia. Mucha paciencia. Yo creo que es importante asesorarse con entidades que te puedan apoyar. Dentro de las mismas instituciones están los ayuntamientos. Es importante siempre ir a las fuentes oficiales, como la gente ve al Ministerio del Interior. Mi mayor consejo, que los grupitos de Facebook y eso, alejarse un poco porque hay de todo. Súper importante venir con ahorros, tener como un colchón, una planificación, información, siempre con fuentes oficiales y si realmente es tu propósito y tu anhelo, espero que sea por ti, no por cumplir las expectativas de los demás, porque emigrar no es tan sencillo, o sea, dejar muchas cosas, tu familia, muchísimos privilegios que también no tienes en tu país, o sea, es diferente y puedes migrar a cualquier parte, pero siempre informándose porque también hay muchas vulneraciones de derechos humanos en muchas partes. Muchas veces los ignoramos. Yo personalmente he pagado abogados, así como dices, abogados de 300 euros. Sí. Y la verdad es que yo no había contemplado una ONG. O sea, sí, la verdad es que uno a veces no mira más allá y uno cree estar en Colombia y tener su pasaporte colombiano te da derechos y uno se da cuenta que tiene esos derechos cuando está afuera, cuando dice miércoles, yo allá podía hacer eso, yo allá podía estar sin trabajo y no necesitar visa. Acá, por lo menos yo personalmente donde estoy, necesito un trabajo para tener visa. Si no, no te renuevan tu... me voy, me tengo que ir. Entonces, creo que toca apreciar estos derechos y saber los derechos que tienes, ya sea estando en tu país o estando afuera, porque también los hay. Si te llevas tu proceso y te vuelves agente de tu proceso, va a ser mucho más sencillo porque ya sabes luego cómo tramitar, porque esto con extranjería es una lucha constante. Sí, creo que es muy bueno que lo que tú dices, seamos agentes de nuestro proceso y seamos proactivos en la búsqueda de nuestra mejora de calidad de vida. Siento que ese es el mensaje, seamos agentes de nuestro proceso, sí, tengamos la suficiente proactividad de buscar y mirar qué me sirve a mí aquí. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por tus consejos y por esta charla tan agradable, en serio. Nos vemos en un próximo podcast desde otro país. Muchísimas gracias. A bientôt.